Bueno, pues bienvenidos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, ya listos para hablar de un tema importante como todos los temas que tocamos en el consultorio de Miguel. Recuerden que estamos a través del número de WhatsApp 777-499-1991 para que ustedes también nos puedan hacer llegar sus preguntas o dudas y por supuesto sean parte de este consultorio, que el consultorio es para ustedes. Sabemos que constantemente tenemos algunas dudas respecto a ciertos temas médicos y por eso invitamos a especialistas como el día de hoy, que está con nosotros la psicóloga Glenda Camargo Carranza, a quien le damos la bienvenida. Psicóloga, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un gusto. Hablo brevemente acerca de la gran formación que tiene, actualización y experiencia. Cursó la carrera en psicología en la Universidad de las Américas en Ciudad de México. También se formó como psicoterapeuta en terapia sistémica en CEDIPSI, el Centro para el Desarrollo de Investigación de la Psicoterapia Sistémica. Igualmente tiene un diplomado en terapia breve avalado por el MRI, el Mental Research Institute en Palo Alto, California. También maestría en hipnosis ericksoniana, diplomado en tanatología y bueno, un sinfín de formación y experiencia que tiene la psicóloga el día de hoy. Psicóloga Glenda, vamos a hablar de salud mental, sí, ¿no? El día de hoy. Sí, recientemente fue el día de la lucha contra pues lo que es la depresión, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que después de la pandemia este tema cobró mucha relevancia, pero sin embargo estamos a punto de cumplir 5 años de que sucedió esto, pero de repente tuvo puntos altos donde se le dio la importancia, la volvimos a descuidar y hoy en día, en su experiencia, no sé cómo sienta que estamos tomando en cuenta pues esto de salud mental como si nos preocupáramos, por ejemplo, de ir al gimnasio, que sea como una meta, ¿no? De voy a entrar al gimnasio en el nuevo año, va a ser mi propósito, pero cuando hablamos de cuidar también y fortalecer nuestra salud mental, claro, creo que nunca lo ponemos como un propósito para el año nuevo. Así es. Fíjate, aquí hay un punto muy importante. En mi experiencia, la pandemia tuvo un efecto muy fuerte y muy importante después de que ocurrió. Claro. Y estamos a 5 años, pero sí, yo sigo viendo los efectos en consulta y escritos, porque luego las personas me escriben y me platican qué es lo que sienten. Y hay un efecto muy importante que yo veo, que es la ansiedad y la depresión. Pero los estados de ansiedad han aumentado de manera exorbitante, lo veo muy fuerte, lo palpo en la consulta y cuando me escriben, ¿no? Sí. Diciéndome qué les aqueja, cómo se sienten, y los estados de ansiedad están fuertísimos, ¿no? Entonces, yo considero que sí tiene que ver con la pandemia, pero también ya venía de atrás. Ok. Como haciéndose esa bolita, y en la pandemia, ¡pum!, ¿no? Como que explota, y ahorita se están viviendo los efectos, aunque parece que no, que ya pasó, sí, pero los efectos han sido fuertes, lo veo en los adolescentes, que fue algo que les pegó muy fuerte. Claro. Y también en las personas económicamente, ¿no? Emocionalmente, porque vivir juntos tanto tiempo también tuvo un efecto en las personas, claro, y en las familias, ¿no? En las pérdidas de trabajo, ¿no? Hubo muchos efectos de la pandemia que se siguen viviendo, pero desde mi punto de vista la ansiedad es la que más se ha detonado y se conjunta con la depresión también. De hecho, algo que he notado en los comentarios, inclusive también con algunas personas conocidas, es que hoy ya hablamos de ansiedad. Es que tengo ansiedad. O sea, ya se dice. Anteriormente tal vez no se expresaba, porque a lo mejor no conocíamos bien qué era sentir ansiedad, ¿no? Así es. Se habla mucho de ataques de ansiedad que a veces se confunden con a lo mejor puede ser un ataque, ¿no? Al miocardio, pero de repente dicen, no es eso, simplemente fue un ataque de ansiedad que tuvieron. Hoy en día en los centros de trabajo están también pasando este tipo de cosas, sí, donde están teniendo como estas crisis, donde tiene que ir la ambulancia precisamente por ellos porque están pasando un tema de ansiedad o un ataque de ansiedad. Me gustaría que me comentara y platicara con toda la gente que también nos está escuchando, sí, cómo es un ataque de ansiedad, definir qué es la ansiedad, qué diferencias hay quien siente ansiedad, por ejemplo, siendo alguien más joven a un adulto. Este tipo de cosas que son importantes conocerlas porque a lo mejor lo estamos pasando y lo dejamos precisamente pasar y no darle la importancia que deberíamos y trabajar la salud mental, ¿no? Claro que sí, es una pregunta muy interesante porque además hay un punto muy importante. Ayer me preguntaban, Glenda, ¿la ansiedad es normal? Ok. Y yo les decía, ¿vivir con ansiedad es normal? Fue la pregunta. Y yo les decía, no es normal vivir con ansiedad. Sé que tampoco
pintamos un mundo color de rosa y sí. nunca vamos a vivimos siempre felices. No, tenemos situaciones, cosas que nos causan preocupación, angustia, pero ahorita voy a explicar la diferencia de los grados de la ansiedad para que se distinga un poco, y si alguno de las personas que nos está escuchando puede detectar en dónde se encuentra, pueda prevenir antes de llegar a puntos más altos. La ansiedad viene como por estadios. Uh-huh. Si lo podemos visualizar como en una escalera, va hacia arriba, ¿no? Va en escalada. Uh-huh. Entonces, primero nos puede preocupar algo, ¿no? Puede ser el primer escalón de que me siento preocupada por tal cosa o preocupado, ¿no? Tenemos una preocupación por algo. Siento cierta de dolor en el estómago, me siento nervioso. Como vacíos de repente en el estómago, ¿no? Ese vacío que se siente de algo me preocupa, ¿no? Siempre la parte emocional, mental y emocional se relaciona con nuestro cuerpo porque somos un sistema, ¿no? No estamos separados. Entonces, el primero es la preocupación, que podría sí normalizarse, entre comillas, porque mientras seamos humanos tenemos emociones y algunas de ellas no son tan agradables y nos preocupa ciertos eventos en nuestra vida. Uh-huh. El siguiente estadio es la angustia, ¿no? La angustia es ya un paso más arriba en donde sentimos esta parte de, híjole, como que me empiezan a sudar las manos, ya no puedo dormir bien, uh-huh. ¿no? No puedo conciliar bien el sueño, no me puedo concentrar, ¿no? O sea, son puntos que puedes ir tomando en cuenta para que tú vayas viendo que si empiezas a sentir esto, busques ayuda, ¿no? Busquen las personas ayuda. Entonces, si ya empieza a subir, ahí hay que ya empezar a tomar técnicas de respiración, uh-huh. de que te conectes con lugares o espacios donde estés más tranquilo, ¿no? Pero vamos a hablar de esta parte. Después de la angustia, sigue la ansiedad. Es como lo siguiente, el siguiente escalón o paso. Sí. Ese ya vienen varios síntomas que pueden ser diversos. Hay uno que a mi punto de vista es clave en la ansiedad, que es el miedo te hace tener pensamientos catastróficos. O sea, piensas lo peor. Y entonces me dicen, porque esto me lo reportan muchísimo. Claro. Me pongo a buscar en internet acerca de una enfermedad, acerca de qué va a pasar, qué pasa con el cáncer tal, y empiezan uh-huh. a llenar su mente de eso que posiblemente pudiera pasar, pero que no les ha pasado. Que quizá yo les digo, ¿cuál es el detonante en la ansiedad para que tú conectes que te puede dar una enfermedad? ¿No? Es que fíjate que le dio a tal persona y yo pensé, ¿no me dará a mí también? Sí. Entonces se ponen a buscar, pero empiezan a crear la realidad interna en la mente de que eso puede ser que les pase. Son pensamientos que nos empiezan a surgir precisamente a partir de esto que investigamos o vemos en internet, ¿no? Y pues todo esto tiene que ver también a lo mejor con que no estamos tranquilos, que tenemos preocupaciones, que a lo mejor no hemos ido a un chequeo médico, uh-huh. que nunca hemos ido con un psicólogo, ¿no? Que nunca hemos expresado tal vez nuestras emociones, inclusive con nuestras parejas o con nuestros amigos. Así regularmente creo que son con los que menos nos abrimos. Uh-huh. Creo que estamos más cerrados con ellos. O no expresamos simplemente, me siento mal, siento ansiedad, estoy nervioso, me están sudando las manos, se lo queda uno, ¿no? Y no lo expresa o busca ayuda. Ahora, ¿qué más nos puede generar ansiedad? Porque igual en el regreso al trabajo uh-huh. o después de terminar lo que son el periodo de vacaciones, se dice que existe pues el llamado Blue Monday, que fue el día de ayer, uh-huh, el día más triste del año, por varios factores, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, es la expectativa, justo, ¿no? Hablando de esto, la expectativa o la exigencia que se tiene socialmente. O sea, la estrella de la ansiedad, así, o el impulso uh-huh. de la ansiedad es el miedo y la exigencia, ¿no? Es qué tengo que yo ser o hacer uh-huh. de acuerdo a la expectativa de alguien, de algo o de una historia que cada uno tenemos, ¿no? De que, pues es que en mi familia yo tenía que haberme este año comprado un coche, por ejemplo, ¿no? O yo tenía que haber cambiado de trabajo, uh-huh. ¿no? O algo así en donde ponemos una expectativa externa que quizá no es la tuya, pero uh-huh. se la compran las personas y eso causa mucha expectativa.
Y ahora como hay mucha información, videos, oye, ¿cuál va a ser tu propósito de este año? Claro, los vision boards que también, yo digo que esos en lugar a veces de ayudarnos, también nos pueden generar esa ansiedad si no estás logrando a la mitad del año eso que pusiste en tu vision board, ¿no? De repente veo eso. Yo creo que puede ser útil siempre y cuando esté conectado con lo que realmente quieres, Okay. ¿no? Porque no con la expectativa que los otros tienen de ti, Ya. ¿no? Porque muchas veces pones así los millones, ¿no? Y la casa, residencia, ¿no? El auto de casa. lujo, todo este tipo de cosas. Hay que ser conscientes de lo que podemos proyectar y que queremos también lograr, ¿no? Y justo eso, yo les diría a las personas que nos escuchan que si pasa este lunes, ¿no? Este lunes así de que, híjole, ¿cuál es mi propósito? Muchas veces me dicen, Glenda, no sé qué voy a hacer, ¿no? Claro. Pero yo lo que les quiero decir es, seguramente las personas que nos escuchan tienen logros. Sí. Y esos no los tomamos en cuenta. Logros pequeños, o son logros chiquitos, que si tú quieres verlos chiquitos, pero son que de chiquito en chiquito se van haciendo grandes logros, pero nos enseñan que tienes que ver un logro grande y visible, ¿no? Y si no tienes ese logro grande y visible, entonces fracasas. Sí, así lo vemos porque pensamos que nos están calificando los demás, no estamos Exacto. haciéndolo para una satisfacción o propósito propio, sino que para quedar bien con los demás o que los demás nos admiren o nos vean como alguien exitoso o que logra sus objetivos, ¿no? Exacto. Entonces, conectándolo con la ansiedad, sí, hay un punto importante, la conexión contigo, las personas se conecten, cuando empiezan a conectar con sus reales deseos, con sus propósitos, con lo que han logrado, porque todos los que nos están escuchando estoy segura que han logrado cosas. Sí. ¿No? Vencieron algo, puede ser hasta levantarte. Te sentiste triste, pero te levantaste, fuiste a hacer ejercicio o cuidaste a tus hijos hay muchos logros que es importantísimo que se tomen en cuenta para que puedas salir de esa expectativa tan alta y puedas estar más conectado contigo, más conectada. Que la ansiedad es eso, es una desconexión y es una revoltura de muchas emociones que no se pueden procesar porque mentalmente está el bombardeo. Claro. ¿Qué podemos hacer si estamos sintiendo ansiedad? No sé si nos pueda poner algunos ejemplos o experiencias que usted ha tenido con pacientes en algún momento durante el día, porque pues bueno, estamos o vivimos estresados la mayor parte del tiempo, nos atacan mucho con esto del estrés, ¿no? El estrés y tenemos como ese pensamiento ya. Entonces de repente ya vivimos con esa palabra, aunque a lo mejor no estemos estresados, pero decimos que estamos estresados. O ¿cómo podemos trabajar esa parte si sentimos un poco, un mucho de ansiedad? ¿Qué hacemos? Sabemos que tenemos que ir con un especialista, por supuesto, ¿no? Sí. Creo que esa es la primera recomendación entonces. Sí, yo les diría, acudan con un psicoterapeuta, que también hay diferencia para poder elegir. Podemos hablar un poquito de eso. Sí, me gustaría eso porque regularmente solamente escuchamos el término, pero no sabemos realmente quién nos tiene que ayudar, qué profesional. Sí, un poquito contestando la otra pregunta, sí. Me gustaría redondear esa parte de que lo primero es que la expectativa la vuelvas a ti, okay. ¿no? Que tú vuelvas a tu expectativa y que no consideres, que se tenga cuidado en considerar el estrés como un estado de éxito, ¿no? Porque te dicen, si estás estresado, qué bueno, porque quiere decir que tienes muchos proyectos. Eso ha acentuado desde mi punto de vista la parte de la ansiedad, ¿no? Okay. Y cuando se recomienda elegir a un especialista, ¿no? En salud mental, es algo que a mí me gusta mucho hablar porque sí debe de haber una diferenciación específica. Les puedo hablar, por ejemplo, antes de ser psicoterapeuta, desde mi punto de vista, sí tiene que haber una base en psicología, ¿no? Una base en el estudio general, claro. ¿no? Del comportamiento humano, ¿no? Y de muchas situaciones. Aquí la cosa es, un psicólogo, cuando estudiamos psicología, vemos cosas como los modelos de terapia que hay, el desarrollo humano, ¿no? Algunas nociones de psicofarmacología, pruebas psicométricas, o sea, es un enfoque general, ¿no? de lo que es el comportamiento humano. Pero cuando salimos de la carrera de psicología, no estamos aptos para dar terapia, porque no tenemos las herramientas todavía completas. Es como que tenemos la base. Ya. Es como si un médico quiere ser cardiólogo, operar un corazón, no tiene todavía el conocimiento. Claro, tiene que especializarse. Exactamente. Entonces,
cuando me dicen, es que Glenda, ve un psicólogo, le digo, ¿tiene alguna especialidad? ¿Se ha formado como terapeuta? Aguas ahí, ¿no? Muy bien. Porque regularmente decimos eso, fui con el psicólogo. Sí. Y no sé si realmente nos dedicamos a ver la ficha del especialista o del médico, creo que no, ¿verdad? ¿Somos descuidados en ese sentido? Sí, a veces tienen todo el derecho de preguntar al especialista, oye, claro, ¿cuál es tu formación? ¿Cuál es tu cédula? ¿No? Sí. Y poderla buscar, no porque tengas desconfianza, sino porque tienes el derecho de pedir estos datos, ¿no? Y después de estudiar psicología, empezamos con supervisión a tener herramientas de psicoterapia, ¿no? En algún modelo de terapia, cada quien, ¿no? No digo que algún modelo sea mejor que otro, claro, sino tenemos tantas personas o terapeutas que habemos, tenemos diferentes modelos de terapia en los cuales nos estamos formando. Perfecto, eso me gusta mucho porque han surgido pues métodos o terapias alternativas, sí, ¿no? Que pueden ayudar, pero sin embargo, como bien dice, la base debe tener la licenciatura en psicología, deben ser psicólogos. Pues desde mi punto de vista, sí. No, y tiene toda la razón, porque muchas veces pues no conocen esta parte médica que es importante, que estudiaron durante mucho tiempo y que existe por algo, ¿no? Exacto. Sí, y ahora sé que hay muchas personas que ponen su experiencia, ¿no? Su expertise, su experiencia, y toman ciertos cursos que los ayudan a acompañar y tienen características personales para acompañar a otros, pero se requiere más que eso, ¿no? Entonces, yo les diría a las personas que busquen personas que tienen especialidades, que pidan sus credenciales. No es porque te garantice eso, pero al menos es un paso que te ayuda a tener más confianza de con quién estás. Perfecto. Doctora, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en el consultorio de Miguel. Si hay dudas, yo sé que siempre hay muchas dudas, 777-499-1991 para que las podamos hacer a nuestra especialista, y me gustaría regresar precisamente para hablar de cómo empezar a trabajar nuestra salud mental sin sentirnos tan abrumados. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted nos puede dar o la guía que nos puede dar? Y recuerden, siempre importante acompañamiento de un especialista, porque solos no lo podemos hacer. La verdad es que sí necesitamos a alguien que nos acompañe, hablando hoy en salud mental, pero en cualquier situación médica siempre debe estar un especialista a nuestro lado para guiarnos y para decirnos qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, o que nos haga precisamente pues esta medición de si estamos logrando lo que queremos para prevención y sobre todo para tener una salud, y en este caso salud mental. Vamos a la pausa y regresamos con más en el consultorio de Miguel aquí en la 99. Regresamos al consultorio de Miguel, gracias por seguir con nosotros, 777-499-1991. No duden en hacer llegar sus preguntas a través de lo que es nuestro WhatsApp, y les vuelvo a recordar que el consultorio de Miguel se sube a través de nuestra app de la 99, lo tienen los fines de semana ya arriba, o así que si ustedes tienen Android actualmente, búsquenos como la 99.1 Cuernavaca en la Google Play Store y van a poder bajar la aplicación, y ahí van a poder estar checando ustedes también el consultorio de Miguel, o también el fin de semana a través del canal de YouTube de Diario de Morelos 1. Doctora, pues nos llegan preguntas que me gustaría mucho que nos ayude, por supuesto, a pues comentar con nuestra audiencia. Claro que sí. Y por aquí nos dice alguien, yo tengo una pregunta, ¿cómo puedo quitar el dolor de cabeza? Porque no puedo dormir, escucho mis pensamientos o suena como un tambor muy fuerte. Sí, aquí yo podría sugerir una cosa muy importante. Como lo mencioné, la estrella o el impulsor de la ansiedad son los pensamientos catastróficos o negativos. No he escuchado que me digan, Glenda, fíjate que pensé cosas maravillosas y me dolió la cabeza y ya no podía más. Generalmente son negativos, ¿no? O catastróficos. Yo lo que le podría decir es que esto impacta mucho de manera, como somos un sistema, nuestros pensamientos impactan nuestro sistema físico, ¿no? Entonces por eso se duele la cabeza, ¿no? Porque esa es una sobrecarga que ahorita podría explicar de manera imaginativa, gráfica, sí, que puedan imaginarse, qué pasa a nivel neurológico con la ansiedad, ¿no? Okay. Entonces, bueno, lo voy a explicar de una vez y ahorita le doy la recomendación. Imagínense que en nuestro cerebro tenemos neuronas, ¿no? Y parecen como estrellitas de huevo, ¿no? Como si fuera un huevo estrellado, ¿no? Sí. Entonces hagan de cuenta que una neurona se conecta con otra y esa tiene patitas que pasan información de una neurona a otra, ¿no? Entonces, cuando se sobrepiensa, una neurona le manda mucha información a la otra neurona y hay una saturación
de neurotransmisores o de sustancias que pasan de una neurona a otra. Entonces, cuando está esa saturación, es cuando se siente esa sobrecarga en la cabeza, ¿no? Lo que hacen los medicamentos, que no se recomienda siempre, salvo que ya sea un estado más avanzado de ansiedad, es que pone una barrera entre una neurona y otra para que no exista tanta sobrecarga de información y de neurotransmisores. Porque como hay tanta sobrecarga, también por eso los neurotransmisores se empiezan a derramar. Por eso es que dicen, me siento deprimido. Porque es como, imagínense que están haciendo mucho ejercicio y de repente, ¿no? O sea, claro, está toda esa derrama. Por eso muchas personas que dicen, tengo ansiedad, también tienen depresión, ¿no? Porque está esa combinación a nivel neurológico. Entonces, la recomendación que yo les podría hacer, por ejemplo, a esta personita que nos escribe, es decirle que puede hacer un ritual, así como cuando te levantas y dices, voy a bañar, me lavo los dientes, ¿no? Haga un ritual en donde ponga pensamientos positivos, pensamientos, incluso que se imagine que si hay algunos pensamientos que la molestan de manera continua, y se imagine que los echa a la basura, como que haga una limpieza en su mente antes de dormirse, como un ritual. O las cosas buenas que tuvo en ese día, ¿no? También, por ejemplo, muy buen ejemplo. Ese ejemplo es lo que tuviste en el día que te hizo sonreír, lo mínimo, entre comillas, que es lo máximo, ¿no? Que pueden ser cosas, me fue bien al recoger a mis hijos, estuve bien, llegué con bien a casa, ¿no? Comí, desayuné algo rico. Todas esas cosas son puntos a favor de un buen estado mental. Ahora, lo importante aquí es hacer como de esto una disciplina, porque me dicen, es que no puedo concentrarme, es que me es difícil. En mi experiencia, porque también practico de repente este tipo de meditaciones o ejercicios o respiraciones que me ayudan a estar mejor, y de verdad créanme que sí te ayudan a estar mejor y a calmar lo que es tal vez esta ansiedad en algún nivel, pero además también el que quieras estar bien todo el tiempo. Pues es que lo practiques. Al inicio te cuesta trabajo. O sea, la primera no va a salir porque tenemos un sinfín de pensamientos, ¿no? Así es. Porque no estamos acostumbrados, porque ya estamos pensando en otra cosa en el momento de empezar a hacer ejercicio. ¿Ahí cuál sería una recomendación para que sí nos empiece a hacer bien esto y lo empecemos a notar pues con el paso del tiempo? Por supuesto, esto también es acudiendo con un especialista que te va a hacer una ayuda tremenda, sin duda, ¿eh? Sí, y gracias. Aquí lo importante es que desde mi punto de vista la meditación y la respiración sirven muchísimo, son fundamentales porque ayuda a la reconexión y a estabilizar las neuronas o las ondas cerebrales en nuestro sistema, ¿no? Cerebral. La única cosa es que me dicen, Glenda, no puedo, ¿no? Cuando les hago esta sugerencia me dicen no puedo, por eso les doy este paso previo. Claro. ¿No? Paso previo de haz una limpieza y si ya terminando tu limpieza puedes hacer haz esta meditación para que te sea más fácil hacerlo, ¿no? Para que respires, para que medites. Hay muchísimas meditaciones ahora en la red que pueden buscar y la que te acomode mejor, ¿no? La que le acomode mejor, por supuesto que sirve mucho, ¿no? Sí, busquen varias porque alguna les hará sentido en la música, en la voz de quien les va a guiar la meditación o simplemente estar en silencio. Eso también, busquen un espacio también que sea el ideal, un momento también del día, porque sabemos que a lo mejor como mamá o papá pues tenemos la preocupación de ¿y si hicieron la tarea? ¿Y si tenemos listo el desayuno? ¿Y si tenemos como ese pensamiento trabajando todo el tiempo sobre lo que nos quedaría pendiente? Y creo que de repente si dejamos tareas pendientes es lo que nos llevamos a la cama, nuestros sueños, ¿no? De que, hijo, me faltó hacer esto o esto y esto. Creo que traten de tener la mayor cantidad de sus tareas pendientes hechas durante el día y sean conscientes de esto. Es algo que me ha funcionado y creo que puede ser también algo que podamos compartir, ¿no? Nos llega por aquí más preguntas. Apenas hice como un sentimiento, así nos dicen, como sentimiento y a la vez coraje con un familiar y sentí mis palpitaciones del corazón en mi garganta. Me dio mucho miedo porque no paraba y me daban agua y no podía pasarla. Es la primera vez que me pasa y no sé qué fue. Sí, aquí por ejemplo con quien nos escribe yo le diría, la ansiedad, recuerden que son emociones que no se digieren.
probablemente la emoción que tú estabas sintiendo no pudo digerirla. Es como que se quedó trabado prácticamente. Claro. Imagínense que es como si nos comemos una hamburguesa echada a perder, ¿no? De algún modo va a salir, ¿no? Pero si se queda estancada la hamburguesa, te va a hacer muchísimo daño, ¿no? Claro. Entonces, la emoción, como no se puede digerir, pues el cuerpo empieza a mandar señales, ¿no? De esto no se pudo digerir. Y dice, ¿qué hago en ese momento, no? Uh-huh. Validar, pedir tiempo, salir de ahí para que pueda, ¿no? Digerir qué es lo que está pasando. Y sobre todo validar, porque entiendo, por lo que se transmite, es que probablemente fue el enojo lo que le hizo como esta traba. Sí. Y la idea del enojo está muy mal vista. Enojarse no es bueno, ¿no? Claro. Y enojarse es un estado del ser humano. O sea, todos en algún momento nos enojamos porque el enojo es algo que no está de acuerdo, te está diciendo, esto no estoy de acuerdo con esto, uh-huh. ¿no? En tu interior. Claro. Más allá de que tengas o no razón, uh-huh. Es algo que no te está checando por dentro y tienes el derecho a sentir el enojo. No te estoy diciendo, no, cachetéate a la otra persona sí, no. o hazle algo. No es que saques el impulso del enojo, pero sí que lo valides. Entonces, que se dé el tiempo de validar esa emoción. Ahora, sí, esto también es constante porque hasta etiquetamos a las personas, es que es muy enojona, es muy enojona. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Pues justo es eso, poder replantear y uh-huh. resignificar la idea de las emociones, ¿no? Yeah. Y las emociones como el enojo es una emoción natural en el ser humano. Y que si tienes tendencia al enojo, probablemente es porque no puedes digerirlo o aceptarlo, ¿no? Aceptarlo porque el enojo no es que se controle, se siente. Uh-huh. Y no lo sentimos, no nos dan permiso de sentirlo. Claro. No te enojes, nos dicen, ay, no te enojes, ¿por qué te enojas? Cierto. ¿No? O ¿por qué no llores? ¿No? Me dicen, nos dicen, no llores. A las personas les da angustia o no saben qué hacer cuando alguien llora o cuando alguien se enoja. ¿Cómo deberíamos de reaccionar ahí si estamos del otro lado frente a este tipo de personas para apoyarlas? Pues permitir, a lo mejor puede ser que te toque apoyarla o puede ser que no, uh-huh. pero al menos permitir que la otra persona se enoje. Okay. O sea, decir, ok, estás enojado y aquí estoy, o si quieres damos un tiempo para que tú puedas, ¿no? Sentir el enojo, ¿no? Porque a veces nos sentimos tan enojados que queremos estar ahí, ¿no? En el rush de la emoción. Pero a lo mejor como darle un tiempo, decirle, si quieres te doy un tiempo, o necesitas que esté aquí, ¿no? Necesitas que esté aquí. Sé que no es fácil, porque también la otra persona siente cosas del enojo, a lo mejor también está enojada, o está triste, o tiene alguna emoción, ¿no? Pero lo importante es conectar con lo que tú sientes y permitir la otra persona, a menos de que sea un niño, ¿no? Sí. O alguien que esté más chiquito que tú, pero si son adultos, permitir que la otra persona se haga responsable de su emoción y tú hacerte responsable de la tuya. Todo esto de verdad que es importante que sí lo traten con un especialista porque de repente la comunicación entre pareja, inclusive en familia o amigos falla, ¿no? Sí. Me dice, es que así es, ya déjalo, no lo peles. Sí. ¿No? Sí. Y entonces no sé ahí qué tan bueno o tan malo puede ser. Lo ideal siempre es trabajar las emociones con un especialista, comentarlo, acudir, ¿no? Y es que es un arte, ¿no? O sea, todos, Uh-huh. Todos los que nos estamos escuchando somos humanos y sabemos que es un arte la administración de las emociones, porque es administrarla, no es así de, generalmente las tapamos, estoy enojada, ay, al rato lo veo o le saco el enojo con alguien, pero realmente está ahí haciendo el run run, ¿no? Es como que le estamos dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y a veces se hace un hábito, que con la pregunta pasada, eso es justo, hacemos hábitos de pensamiento y hábitos emocionales. Ok, que son nocivos. Ajá. O se convierten en algo nocivo. Sí, porque el hábito es algo que hacemos repetitivamente, y si no nos damos cuenta que ese hábito tiene un patrón, hasta puedes tener un patrón familiar. Es que mi abuelito era enojón, Glenda, ¿no? A veces. Claro. Entonces yo también saqué el carácter. Y puede ser que sí tengas una línea ahí, pero puedes romper patrones, puedes cambiar o transformar, ¿no? Patrones. Muy bien. Y para cerrar el tema de los estadios de la ansiedad, me gustaría concluir precisamente este bloque con eso. Ah, sí, nos habíamos quedado en que después de la preocupación, en resumen, preocupación, angustia, ansiedad,
y luego angustia y luego, ansiedad, ¿no? Sí, Vienen estos ajá. 3. Después, si no hay un manejo de la ansiedad, ¿no? O de este síntoma que te está mandando síntomas que te manda tu cuerpo de la ansiedad, vienen los estados de pánico. Ok. Que mis consultantes me reportan, Glenda, son horribles. Los llevan a veces hasta a los hospitales, ¿no? En donde me dicen, sentía tantas cosas en mi cuerpo. Me dicen, tengo un consultante que me dice, psicóloga, no sabe cómo, se siente de feo tener estos estados de ansiedad, pero ya es un estado de pánico. Pánico ya es miedo extremo, ¿no? Porque la angustia, el motor de la angustia es el miedo. Y lo siguiente es la agorafobia, que es cuando ya no puedes tener contacto con las personas. No por elección, porque dices, ay, a mí me gusta estar solo, ¿no? Uh-huh. No, porque le tienes miedo a estar en espacios con otras personas o a tener relación con otras personas. Entonces, ahí es miedo, no es que simplemente no te guste convivir. Sí existe ese Sí, se llama miedo. Agorafobia. Sí, que ya es que sí lo he escuchado, pero pensé que solamente era la parte de, no me gusta socializar tal vez con los demás, o me gusta estar más solo, pero no tengo ningún conflicto. Debe existir miedo a eso. Sí, y ya todas estas partes previas, ¿no? A la agorafobia, que ya no pueden salir y les provoca muchísimos nervios, no pueden salir, ¿no? ¿Hay tratamientos para esto, psicóloga? Sí, claro. Siempre les digo que es importante tener, cuando ya hay estos casos más extremos, que por eso es importante platicar estos temas, para que si te cachas o te revisas en alguno de estos escalones, tú digas, no quiero llegar a la agorafobia, no quiero llegar al último escalón. Y para ya los más fuertes estados, hay, intervención farmacológica de un psiquiatra. Okay. O sea, ahí sí tiene que ser un psiquiatra. Y es algo muy importante que quiero recalcar. Los psicoterapeutas no tenemos la facultad de medicar, ¿no? Que dicen, mira, tómate esto. No, porque eso lo diagnostica, lo receta un especialista que es el psiquiatra. Y no es porque estés loco, loca, que vayas con un psiquiatra y que te vayan a encerrar. Claro. Es que son ellos especialistas en la parte médica. Ellos saben que te van a recetar. Y las dosis, porque las dosis es otro tema, ¿no? Claro. En la parte de la ansiedad y en el manejo de tu cuerpo, cómo reacciona. Pero yo te diría, acompáñate si ya estás en estados más fuertes, de un especialista, un psiquiatra, un médico psiquiatra que te acompañe a esta parte en conjunto con un psicoterapeuta. Porque a veces lo que hacen es asustan al psiquiatra y dejan la terapia, pero los pensamientos siguen, ¿no? Claro. Los pensamientos negativos siguen. Si no se resuelve esta parte, me dicen, Glenda, tengo tomando medicamentos años y no lo resuelven porque no se acompañan al mismo tiempo de un psicoterapeuta. Muy bien, pues parte importante también para conocer aquí en el consultorio de Miguel. Bueno, vamos a una pausa. Recuerden, estamos platicando de salud mental. Estamos con la doctora Glenda Camargo Carranza, psicóloga que está compartiendo con nosotros información importante. Si tienen dudas, si tienen preguntas, háganlas llegar al 777-4991-991. Vamos a ir ya a la pausa y regresamos al bloque final. Realmente se ha ido muy rápido el día de hoy. Doctora, quiero volverle a invitar porque queda mucha información todavía por comentar y hay muchas preguntas al respecto. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99. Ya lo saben, listos para poder compartir con ustedes también preguntas y dudas. Doctora, nos hacen llegar más preguntas y quisiera que nos apoyara con esta. Nos dice alguien que está yendo al psicólogo porque quiere trabajar esta parte que en el pasado le hizo daño a su propia familia, inclusive a mi esposa concretamente, por no tener control de mis emociones. Pero la pregunta sería que a pesar de que está yendo al psicólogo, tiene ese deseo de cambiar, pero que la gente no está creyendo en que él pueda cambiar y eso le duele bastante. ¿Qué puede hacer o qué se podría hacer una recomendación? Porque ahora que está tratando sus emociones y los demás, pues tal vez no le están creyendo, no lo están apoyando para creer precisamente en él de que quiere cambiar. Sí, justo el proceso de asistir a psicoterapia tiene un tiempo, ¿no? Un tiempo, y es importante que se tenga paciencia con ese tiempo. A veces las personas externamente quieren ver los cambios rápidos, pero todo cambio requiere un tiempo y una acción o un resultado, por decirlo así, visible, ¿no? Visible. Yo le diría, lo más importante es que él empiece a tomar en cuenta los cambios que se están teniendo, ¿no? Porque también pasa, no siempre, pero pasa que se tienen cambios y las personas esperan ver algo que a lo mejor no es benéfico para las personas, pero para quien asiste a terapia sí. Okay. ¿Sí? Entonces, primero que tome en cuenta
cómo está haciendo para él, qué cambios está viendo en él y que los valore en él primero, que es un punto muy importante de la autoconfianza y el amor propio que se trabaja muchas veces en psicoterapia, ¿no? Okay. Yo les diría, tendría que ser así como de cajón, ¿no? Esa parte de cómo adquirir esa confianza y ese valor en lo que nosotros estamos trabajando dentro de terapia. Muy bien. Nos llega otra pregunta más. ¿En qué momento la ansiedad deja de ser ansiedad y se puede convertir en un ataque de pánico? Tiene mucho que ver con los síntomas, ¿no? Con los síntomas que se están teniendo. Cuando ya sientes que los síntomas son muy fuertes y te rebasan, ¿no? Rebasan, ya dices, no, ya no puedo respirar. Hay personas que me dicen, ya no respiro, no duermo, están perdiendo la funcionalidad en su vida cotidiana. Ahí es cuando se puede ver esta diferencia de la ansiedad al pánico, ¿no? Okay. Ya no se puede, digamos, operar en la vida normalmente. Ya hay como un obstáculo fuerte en donde ya no se puede funcionar, digamos, en la vida cotidianamente. ¿Qué pasa si tenemos un ataque de pánico? ¿Cómo deberíamos de reaccionar? Pues sí, buscar a un especialista, alguien que te apoye a que tú puedas reducir, a que puedas revisar tus pensamientos y si lo requieres, puedas también ayudarte médicamente para que te ayude, para que te apoye un poco a disminuir la sensación física en lo que tú trabajas, la parte emocional y mental. Muy bien. También alguien nos pregunta, ¿es normal sentirse agotado mentalmente sin ninguna razón aparente? Yo considero que sí hay una razón, nada más que no la vemos o no la validamos. Si hay agotamiento mental es porque hay sobrecarga de pensamientos, ¿no? O hay una tendencia, un hábito que quizá no nos damos cuenta. A veces decimos, me dicen, Glenda, ni siquiera me di cuenta que yo pensaba esto, pero ahora que me dices, sí, ¿no? Tenemos ciertos hábitos que pasamos por alto hasta que empezamos a revisar, ¿no? Todo lo que pasa en nuestro día. Otra cosa que también me gustaría preguntar acerca de pues lo que son la alimentación. ¿De qué manera influye, por ejemplo, lo que comemos en nuestra salud mental o en nuestro estado emocional? Igualmente lo que es el ejercicio en nuestra salud mental. Sabemos que, por supuesto, se ha dicho que si practicamos deporte podemos tener una mejor salud mental, pero hablando de alimentación, ¿hay algunos alimentos que detonen o que sean los que nos estén provocando tal vez un poco de ansiedad? Pues esa es una muy buena pregunta, porque por ejemplo, me pasó hace poco que una consultante me comentaba que había tomado preentrenos, por ejemplo, ¿no? O sustancias que le habían aumentado la ansiedad, ¿no? Entonces, pueden también haber alimentos que depende de cada persona. Por ejemplo, hay personas que el café las altera mucho. Entonces, si estás ansioso y tomas café, o el chocolate, a mí me encanta el chocolate, que tanto nos gusta, pero si tomas una dosis de azúcar que pueda aumentar, que tienes ansiedad y tomas azúcar, te aumenta todavía más, ¿no? Porque tu sistema nervioso se altera, ¿no? Y ya está alterado con los pensamientos, con la sobrecarga de pensamientos, y la alimentación te coopera mucho para poder alterar más el sistema nervioso. Entonces ahí tendríamos que identificar, por ejemplo, cuáles son o podrían ser estos alimentos. Exacto. Yo le diría a cada persona, identifique qué alimentos te detonan más ansiedad, ¿no? O sea, qué alimentos te alteran más. Ok. También hábitos simples que podemos empezar a incorporar o adoptar a nuestra vida diaria que nos ayuden a mejorar nuestra salud mental. Yo sí les diría, el ejercicio sí o sí, ¿no? Es así como, de verdad ayuda muchísimo a la salud mental. No sustituye un gimnasio o la práctica que tú quieras hacer, no sustituye al trabajo psicoemocional desde mi punto de vista. Porque también me encontró que dicen, no, yo voy al gimnasio, esa es mi terapia, ¿no? Sí. Y sí, o sea, el gimnasio de verdad, la actividad deportiva, el movimiento te ayuda muchísimo a salir de esos estados de ansiedad, sin duda. Yo sí les digo, si tienes ansiedad, haz una práctica de ejercicio, la que más te guste, ir al gimnasio, ir al spinning, ir a caminar. Ese tipo de cositas, si tienes mascotas, sácalas a pasear. Eso te va a ayudar mucho a tener contacto diferente con la naturaleza donde tú vivas. Es importante que salgas de ese estado. Cuando yo les digo, cuando empiezas a tener esos estados de ansiedad, sal a caminar un poco, porque eso te saca, ¿no? De ese run de pensamientos
que son negativos. Ok. Y se menciona mucho lo de los bajones emocionales y que suceden más, pues yo creo que el fin de semana, inclusive el domingo, se le ha denominado ahí a través de internet como domingo de bajón. Sí. Y de repente nosotros vemos esta información y la llevamos a nuestro cerebro y decimos, sí es cierto, estoy bajoneado. ¿Qué tan cierto es esto de sentir bajones emocionales y qué podemos hacer para, pues, trabajar en ellos? Pues es que está como esta idea, ¿no? Como poniendo una analogía del fin de semana al fin de año, cuando Claro. estamos en el fin de año decimos, ay, ¿qué hice todo este año? ¿Qué sí logré, qué no logré? Y ya viene el otro año y viene toda la expectativa del otro año. Igual el fin de semana es de que tú puedas, si tienes así de ya viene el fin de semana, ya viene la semana, que tú puedas cambiar esa parte. Y regreso al mismo ejemplo de decir, ¿qué sí logré esta semana? Ok. Y qué cosas chiquitas, ¿no? Porque seguramente hay muchos logros que han tenido en la semana. Ajá. Y a lo mejor te la pasaste súper bien el fin de semana, o quizá tuviste un problema, pero también te fuiste a comer a un lugar, ¿no? Tuviste más tiempo para ti, pudiste levantarte un poquito más tarde, pudiste descansar. Que veas los logros que sí has tenido y lo que te gustaría lograr esta semana. ¿Qué te gusta? Pues mañana me gustaría tomarme un cafecito, ¿no? Yo les digo, como que nosotros mismos tenemos la responsabilidad de disfrutar la vida. Lamentablemente, el drama es lo que más llama la atención, ¿no? Ponemos más intensidad y energía a las emociones, pues, negativas. Sí. Que a las buenas emociones o aquello que nos hace felices. Sí. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo podríamos empezar a balancear nuestras emociones en ese sentido? Pues ver los beneficios que tenemos de disfrutar y de valorar, porque es eso, de valorar lo que tenemos. Si no lo tuviéramos seguramente, no es que hoy no me pude lavar los dientes, imagínate un día sin lavarte los dientes, no es así de, no, pues mi cepillo de dientes, ese mínimo, eso que parece algo mínimo, es algo muy importante en nuestro día, ¿no? El podernos lavar los dientes, podernos bañar, levantarnos, ver a tu hijo, ver a tu esposo, saber que estás completo, ¿no? O sea, son cosas que si tú valoras en el día a día, esto te ayuda a tener una perspectiva diferente y puedes decir, mañana va a ser lunes, pero ¿qué a lo mejor me voy a preparar un cafecito, ¿no? Diferente, o a mí me gusta mucho el té de tal, ¿no? Sí. Y te haces un tecito, ¿para qué esperar una fecha especial si lo puedes hacer tú en ese día? Pues ya lo saben, esas son unas formas también de trabajarlo y sobre todo prepararnos si es que tienen estos bajones emocionales, que todos los experimentamos, ¿verdad? Sí. En un nivel o más o en otro día, pero seguramente lo experimentamos. Sí, seguro. Y conforme vayas haciendo una práctica diferente y tú vayas haciendo tus días especiales o tus días, tú los vayas creando y construyendo, esto va a hacer que tú no veas el fin de semana como algo así de, ya viene, ¿no? Otra vez la semana, o ya se va a terminar, ¿no? Claro. Es que dependiendo del concepto que cada quien tenga de fin de semana, ¿no? Alguien nos pregunta, ¿qué hacer si mi pareja es muy cerrado y no le gusta hablar sobre los sentimientos, sobre lo que está sintiendo ahí? ¿Cuál sería una recomendación o guía? Pues justo ayer me preguntaban eso y yo les decía, ¿qué te hace a ti? Que probablemente yo le preguntaría si su esposo ya tenía esta tendencia, ¿no? O sea, porque a veces conocemos a personas y dices, bueno, si les dicen, si tú me conociste así, ¿por qué quieres que ahora hable o sea diferente, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo importante es que ella revise la importancia que tiene para ella la comunicación y la expresión de emociones y le haga saber a él lo importante que es para ella que él se comunique. ¿Cómo le haría sentir a ella que él tenga una comunicación diferente? No porque tenga que cambiar y decir, ser el más expresivo, a lo mejor no es su tendencia, su temperamento. No sé si está interesado o no, porque habría que ver en el interés de la otra persona. Claro. Pero sí la validación propia, decir, mira, para mí es importante por esto, esto y esto. Y nos puede ayudar desde mi punto, o a mí me ayudaría a que si tú te expresas, a lo mejor yo estoy más tranquila, ¿no? O no me enojo tanto, o yo puedo ser más cariñosa contigo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios para ella de que él pueda comunicarse más con ella?
Muy bien. Es la doctora Glenda Camargo Carranza, psicóloga. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, por compartir esta información. La queremos invitar nuevamente porque hay muchas preguntas que se quedan todavía en el WhatsApp. Agradezco por las menciones que nos hacen llegar también y las preguntas. Desafortunadamente no nos da tiempo de expresar todas por el tema del tiempo, ¿no? Pero ya invitaremos próximamente a la psicóloga que regrese con nosotros. ¿Cuáles serían como los mensajes finales o el mensaje final que daría a toda la gente que nos está escuchando sobre la salud mental? Pues justo eso, que se observen y se revisen. Si están en alguno de estos estadios, por ejemplo, de ansiedad, que tengan la oportunidad, se den la oportunidad de revisar qué es lo que están sintiendo. Si se encuentran en alguno de estos estadios, puedan pedir ayuda, puedan hacer alguna de estas recomendaciones para que paren y no lleguen a estados más amplios o más altos, ¿no? En donde tengan que pedir otro tipo de ayuda. Entonces, es mucho la autoobservación, la aceptación. No es que estés mal, ¿no? Simplemente es algo humano que estamos viviendo por pandemia, porque salimos de una pandemia tremenda, ¿no? En donde nos infundió muchísimo miedo y pasaron muchas cosas que fueron fuertes a nivel humano, ¿no? Entonces, estamos saliendo de eso, pero justo es eso, somos humanos y yo les aseguro que todos, incluyéndome a mí, porque también dicen, no, es que los psicólogos casi son perfectos, pero no, también tenemos un proceso que tenemos que trabajar nosotros mismos, ¿no? Entonces, mientras estemos como humanos, es importante revisarnos, autoobservarnos y laborar con lo que sentimos y vivimos. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar en el consultorio de Miguel. Nosotros nos escuchamos en el próximo consultorio y nos vemos. Y a continuación aquí seguimos en Chavorrucos y Millennials en la 99.